Good morning. Muy buenos días a todos. Beautiful spirit in this Un place. hermoso espíritu en este lugar. Amen. Amén. The heavens are opened over us, Los cielos están abiertos sobre nosotros and we trust God that in the course of every session today, y confiamos que durante cada sesión de esta mañana we will have an uninterrupted flow of God's revelation and grace. tengamos un fluir ininterrumpido de la revelación de Dios. Well, let's get straight into the word of the Lord. Vamos a entrar en la palabra del Señor. I just felt compelled to speak to you on the subject of the Father. Continúo con el tema acerca del Padre. I believe that we are living in a moment. Entiendo que estamos viviendo en un momento, We can talk about a kairos, podemos llamarle un kairos, where God is now summarily bringing things back to himself. donde Dios está reuniendo todas las cosas en Él. We have, over a long period of time in these schools, Hemos durado muchos años con estas escuelas, developed a Christology, desarrollando una cristología, the study of Christ, el estudio acerca de Cristo, where in studying Christ we come to understand the mystery of God. que cuando estudiamos acerca de cristología podemos entender el misterio de Dios. I have placed on record in these schools Siempre digo en las escuelas that to know God, que para conocer a Dios, you do not study theology. usted no estudia teología para conocer a Dios. To know God, Conocer a Dios, we have to know Christ. tenemos que conocer a Cristo. Christ said, Cristo dijo, I am the way, yo soy el the camino, truth, and the life. la verdad y la vida, No man come to the Father but by me. y nadie llega al Padre si no es por mí. That he said in John chapter 14. Eso lo declaró en Juan capítulo 14. What he was saying, Y lo que él estaba diciendo that if we do realmente not have a subjective encounter with es Christ, que si no tenemos una experiencia subjetiva con Cristo, and we know Christ as Jesus, y ustedes our saben Savior, que Cristo es Jesús, nuestro Salvador, we will not be able to have access to our understanding of God the Father. no vamos a poder acceder a un conocimiento acerca de Dios como nuestro Padre. So we have over a season Así que por una estación hemos estado developed a Christology. desarrollando una cristología. But in 1 John chapter 2, Y en Primera de Juan capítulo 2, reading from verse 22, Primera de Juan capítulo 2 del verso we 22, have an insight on what it means to have a Christological approach to God. tenemos entonces una revelación para nosotros poder entender lo que es la cristología. In 1 John chapter 2, verse 22, it Primera de says, Juan capítulo 2 verso 22. who is the liar? ¿Quién es el mentiroso? And the word liar here means who is the one that has got an inaccurate view of God. Y mentiroso es, lo voy a descifrar, es quién es aquel que tiene una percepción inadecuada acerca de Dios. If one does not know God, one will misrepresent him. Porque That's lies. si una persona no conoce a Dios, va a mal representar a Dios mismo. Who is the liar? ¿Quién es el mentiroso? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Todo aquel que niega al Hijo, a Jesús, Such a person Tal is the Antichrist. persona es un anticristo. In eschatological language, En el lenguaje escatológico, we have politicized the Antichrist. hemos politizado quién es el anticristo. We have made him a historical or political person, Y lo hacemos como una persona política and we have missed the truth. y hemos perdido la verdad. Anyone Cualquiera who denies Jesus is the Christ que niega que Jesús es el Cristo is the Antichrist. es el anticristo. Stop thinking about a person in Rome
Dejen de pensar que es una persona que está en Roma or Washington, D.C., o en los Estados Unidos, Washington, D.C., or some part of the world. o cualquier otra parte del mundo. If you do not have the right view of Christ, Si usted no tiene la visión correcta acerca de quién es Cristo, then you are part of an antichrist system. entonces usted será parte del sistema del anticristo. Such a person is the antichrist, Tal persona es el anticristo, denying el que niega, the Father and the Son. el que niega al Padre y al Hijo es el In anticristo. other words, if we do not know Christ, En otras palabras, si nosotros no conocemos a Cristo, then we live in denial of this very powerful economy called the Father and the Son. entonces vivimos en un deniego de esta gran economía, el Padre y el Hijo. No one who denies the Son Todo has the aquel Father, que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. and anyone who acknowledges or embraces the Son Y aquel que reconoce y que abraza al Hijo, parafraseando, as the Father also. tiene también al Padre. As for you, see that what you have heard from the beginning Siguiente remains verso. in you. Lo que habéis oído desde el principio, If it does, you also will remain in the Son and in the Father. el que permanece en el Hijo permanece en el Padre. So if you acknowledge Christ, Si usted reconoce a Cristo, you embrace the Father and the Son. entonces usted abraza al Padre y abraza al Hijo. If you do so, Si usted lo hace, you remain. entonces usted The word- permanece. The word remain means to dwell. Y la palabra permanece habla de habitar. It's like having a residency. Es como si usted tuviese una residencia en. This becomes your permanent home. Y Él es el que es dueño de usted. You have, if you accept the Christ, Si usted acepta al Cristo, you remain, you dwell in a position usted habita, usted hace residencia en una posición called the Son llamado el Hijo and the Father. y el Padre. This sounds very complicated, Esto quizás pudiese sonar un poco complicado. but this is John Y writing, esto es Juan, primera de Juan, and capítulo he's 2, referring to a beginning, verso 24, donde él está hablando lo que habéis oído desde el principio, habla del principio. and the reference is to the Gospel of John, Y lo que está hablando es la referencia al Evangelio de Juan, chapter 1, capítulo 1, reading from verse 1. leyendo desde el verso 1 en adelante. In the beginning En el principio was God, era was the Word, era el verbo, la and the palabra, Word was with God, y el verbo estaba con Dios, and the Word was y God. el verbo era Dios. And if you read that chapter, Si usted lee ese capítulo entero, the Word became flesh el verbo se hizo carne and dwelt amongst us y habitó entre nosotros as the only begotten como of el the Father. unigénito del Padre. When the church embraces Cuando la iglesia that abrace Jesus is the Son, que Jesús es el Hijo, the church is not just making a confession, la iglesia no está simplemente haciendo una but the declaración. church is actually saying La iglesia lo que está declarando that es if I see him as a son, que si lo veo a él como el Hijo, I become a son. yo me convierto en el Hijo por igual. If you see him as the son, Si le ve a él And I'll como el explain that to Hijo us Dios, just y eso now. lo voy a explicar más adelante, then each one of us become God's son. entonces cada uno de nosotros nos convertimos en el Hijo. That's why the Bible says in John 1:12, Y eso es lo que dice en Juan 1:12. for as many as have received him, Porque todos los que le embraced recibieron, todos los que le han abrazado, to them he gave the executive a privilege ellos Él le dio el poder ejecutivo de poder ejecutar, of becoming the sons of de God. convertirse los hijos de Dios. Have you received Mas a todos Jesus los que le ¿recibieron ustedes a Jesús el Cristo? as your Savior? Les dio potestad de Lift ser your hands hechos. if you Levante su mano si usted ha hecho esta If declaración. you've received him, Cuando usted le recibe, you've not just received him
objectively, No es que usted le ha recibido a Él de una manera objetiva, but you've received him sino subjectively. que usted lo ha recibido de una manera subjetiva. So whatever he is, Y todo lo que Él es, you become. usted también se convierte. You become God's Usted son. se convierte en el Hijo de Dios. Now your permanent position Ahora, su posición is not permanente a mere human being. no es simplemente ser un ser humano, una Because criatura, you are now porque ahora usted functioning from another porque ahora dimension. usted está funcionando desde una posición You superior. that means you're born of God. Y eso significa que usted ha nacido de Dios. And if you are born of Y si usted God, ha nacido de Dios, you are the seed of God. entonces usted carga la simiente de The Dios. seed of God Y si means carga la simiente de Dios, eso that I am significa a son of God. que yo soy un hijo de Dios. That's how Christ comes into us. Y es así como Cristo entra en nosotros. But you cannot be a son Usted no puede ser un hijo without having an origin. sin haber tenido un origen. The origin Y el is origen es you come out of God. que usted procede de Dios. And if you come out of him, Y por cuanto usted procede de he Él, is now your father. Él es ahora su Padre. Are you understanding this? ¿Me están entendiendo? Because you cannot become a son Porque usted no puede convertirse en un hijo without having a source. sin haber tenido una fuente Your original. source Su fuente is God. es Dios And if you mismo. call yourself a Y son, si usted se llama hijo de Dios, then automatically God becomes your father. entonces automáticamente Dios se convierte en su Padre. That's what it means here Y eso es lo que significa when acá. it says that if you acknowledge the Son, Mas a todos los que le recibieron, si usted Then you're also reconoce al acknowledging the Hijo, Father. entonces automáticamente usted reconoce al Padre. and that means Y eso that significa if you receive the Son, que si usted recibe is al Jesus, Hijo, quien es Jesús, you not only become a son, no solamente usted se convierte en el Hijo de but you Dios, also become the Son of God. usted también automáticamente se convierte en el Hijo And de God Dios. becomes your Father. Y Dios se convierte en su papá, Now en we su have to padre. develop this worldview. Debemos de desarrollar esta perspectiva de vida. The Bible says La in Biblia 1 nos Corinthians dice chapter 8. I'm En going to give you a whole lot of Primera de scriptures. Corintios capítulo 8, Primera de 1 Corinthians Corintios chapter capítulo 8. 8, por favor. And we can read from verse 4 to get the context. Y vamos a leer desde el verso 4 para poderle expresar el contexto. But I want to highlight the principal point that comes out of this Pero quiero scripture. desarrollar el punto esencial que emana de las Escrituras. So then, about eating food sacrificed to idols. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, We know that an idol is nothing at all in the world, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. but the point is not about the idols. Y el punto no son las viandas. Here's the point. Este es el punto. There is no God Es que no hay Dios, but one. pero un solo Say Dios. there is only one God. Digan, solo hay un Dios And nothing else can compete with God. y nada, absolutamente nada puede competir con Dios. That's why the Bible says Y es in por eso que las Numbers chapter Escrituras 6, nos dice en el verso 6, Hear, O Israel, escucha, oh Israel, the Lord your God Eh, is one. el Señor tu Dios uno es. So while we have a Christology Entonces, así como nosotros tenemos una Of the cristología Father, acerca del and of Padre the Son, y del Hijo of the Holy y del Spirit, Espíritu Santo, we also know también nosotros that sabemos while they are three, que aunque son tres, they are one. es uno Dios. And when we understand that God is one, Y cuando nosotros entendemos que Dios es uno, the oneness of God la unicidad de Dios o el ser uno de is Dios expressed through His Son. es expresada a través de When su you become Hijo. a son of God, Cuando usted se convierte en un you hijo de Dios, automatically know you become one with usted God. automáticamente es uno con Dios. He becomes your Father,
y él se convierte en su padre, and you now function under the leadership of the Holy Spirit. y ahora usted funciona bajo el liderazgo del Espíritu Santo. That's what Tommy was saying about yesterday. Y eso era lo que Tommy nos decía a nosotros anoche. He said that if we are governed by the Spirit, Él nos decía que si éramos gobernados o guiados por el Espíritu, we are a spiritual man. entonces nosotros somos un hombre espiritual. A spiritual man is not a mysterious man. Y un hombre espiritual no es un hombre misterioso. It very simply means Simplemente nos that if dice the Spirit leads you, que si el Espíritu de Dios le dirige a usted, you are spiritual. usted entonces es espiritual. That's all it means. Eso es lo que nos está It diciendo. doesn't mean you become religious, No significa que usted debe de convertirse en una persona you religiosa become mystical, o mística or you become a phantom. o un fantasma. No. You're just still a very human being, Simplemente usted es un ser humano but you are led by the Spirit of God. guiado por el Espíritu de Dios. And the rod that the Spirit uses Y la vara que to usa lead you el Espíritu Santo para dirigir su vida is the Word of God. es la palabra de Dios. He guides you through His Él Word le guía a través de su palabra. so that wherever you go, Para que donde quiera que usted vaya, when you speak, cuando usted hable, there's spirit el Espíritu and life hablarán espíritu y in your vida words. por cuanto está en sus palabras. Wherever you go, Donde quiera que usted vaya, environments are adjusted, los ambientes son ajustados and the manifest presence y of la God manifestación de la presencia de Dios es evidente, becomes a reality. y eso es una realidad entonces. But a person Pero una who persona is not governed by the que Spirit, no es dirigida por el Espíritu, that person is called a carnal man. esa persona se le llama el hombre carnal. And carnal does not mean carnal as in just fleshly and ungodly. Y la palabra carnal no solamente hace referencia a los apetitos de la carne. The word carnal La palabra carnal means that you significa, function like every other creature, significa que usted está operando como cualquier otra criatura. like the animals just Como los function animales funcionan for survival, para poder sobrevivir, for para self-sustenance, poder ser autosuficiente and self-preservation. y para la If autopreservación. the Spirit of God does not lead Si you, el Espíritu de Dios no liderea su vida, it means, it implies significa e implica that you're just a mere que human usted es un simple ser humano who just lives que simplemente vive for your survival, para su supervivencia, for your sustenance, para and ser sustentado and y self-preservation. autopreservación. But we do not live Pero nosotros no vivimos así, as if we have no hope. como si no tuviésemos esperanza. We are governed by the Spirit. Nosotros somos gobernados por el Espíritu and de the Dios. Spirit tells us Y el Espíritu nos dice a nosotros that we are sons of God. que somos los hijos de When the Dios. Spirit comes upon you, Cuando el Espíritu viene sobre nuestra vida, He first tells you who your Father Él is primero nos revela quién es vuestro Padre and how your Father wants you to live. y cómo el Padre anhela y desea que nosotros vivamos. That's why when we read on here, Porque si seguimos leyendo there is no God but one. en Primera de Corintios que For dice, even no if hay, there are so-called gods, porque no hay más que un solo Dios. whether in heaven or on earth, Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses en el cielo y en la and it tierra, says in brackets, as indeed there are many gods and many lords, y en paréntesis nos dice, como hay muchos dioses y muchos señores, but yet for us, para nosotros, everyone say yet digan for todos, us, para nosotros. there is but one God, Sin embargo, en el verso 8, sin embargo, hay un solo there Dios. is En el but verso 6, one God, hay un solo the Dios. Father, everyone say the Digan Father, conmigo, el Padre. from whom, Un from solo whom Dios, el Padre, del whom cual all things come, proceden todas las cosas. Verso 6, and for whom y nosotros we live.
Somos para Él y en Él vivimos. When you're connected to one God, Cuando usted está conectado a un único Dios, you're connected to the source usted está conectado a la fuente, al from which recurso primario, everything you need. en el cual todo, absolutamente Comes. todo lo que usted necesita. You know, you've heard me say, Ustedes me han escuchado decir en múltiples. when we read the Beatitudes, Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, like Matthew chapter como en 5, Mateo capítulo Matthew 5, chapter 6, capítulo 6, Matthew chapter capítulo 7. 7 en adelante. And the word in the English means Y en la palabra en inglés significa, be, exist, en inglés la palabra bienaventuranzas dice be, de existir, be, attitude, y actitudes, disposition. la disposición. So the Beatitude Entonces las bienaventuranzas means develop an attitude desarrollan en nosotros una actitud correcta by which you exist. por el cual nosotros debemos de existir. And what is Jesus saying in ¿Y that qué es lo que portion? Jesús está diciendo en esa porción? He says things that are so reckless Él dice cosas que a veces pueden asombrarnos a nosotros and inhumane for normal human y beings. quizás inhumana para el hombre humano. He says, Y él dice lo siguiente: don't worry, no os preocupéis por be nada, anxious for nothing. no estés ansioso por nada, Don't worry about tomorrow, no se preocupe acerca del what you're mañana, going to eat, lo que necesitas, what you're going to drink. lo que vas a comer, lo what que you're vas a gonna clothe vestir, yourself with. los asuntos de esta vida, no os Now, preocupéis. from a human point of view, Y miren, desde una perspectiva humana, that does not make sense eso no nos hace sentido para nada. because you need money, Porque necesitamos You need dinero, food. necesitamos You need alimento, clothing. necesitamos you need ropa, the necessities of life. tenemos las necesidades comunes de esta vida. And Jesus says, don't worry. Pero Jesús dice, no te preocupes. But you cannot understand that Pero eso no se puede entender unless you understand who your source is. al menos que usted pueda entender quién es su fuente, quién es su recurso. And Jesus uses patriarchal language Y in Jesús John chapter 6. utiliza en Juan capítulo 6 un lenguaje patriarcal. He doesn't say your creator. Él no dice tu creador, He doesn't even use the word your God. ni siquiera él usa la palabra tu Dios. He says your father, Él dice tu padre, your papa tu papá knows what you need. sabe todo lo que usted He necesita. even goes so far to say Y él va más allá al declarar the birds of the air que las aves del cielo and even the lilies in the y aún field los lirios del campo have comprehended how to connect to han the source. podido comprender cómo conectarse a la fuente primaria de su existencia. Yet those that he was speaking to Y aquellos a quien él les estaba hablando were living like humans vivían como meramente humanos, who live no different to the beast of the field, que eran igualados a las bestias del campo, not understanding the whole dynamic of source, sin origin. entender la dinámica de la fuente, del recurso primario en su vida, Connectivity. porque la conectividad, And the Bible says here, y la Biblia nos dice aquí there's one God, que hay un solo Dios, the en Primera Father de from whom Corintios all things 8. came, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, and for whom verso 6, el live. Padre, del cual proceden todas las cosas. Now, you know, I come from a world, Yo vengo de un lugar, the Christian world, perdón, del mundo where cristiano, the gospel has been monetized and materialized. donde el evangelio se ha vuelto monetario y el evangelio se ha vuelto un evangelio materialista. And in some circles they call it the En prosperity algunos gospel, círculos le llaman el evangelio de la prosperidad, where you did everything to generate an income or a model that will produce
whatever you need. Entonces se producía un modelo para poder atraer lo que uno necesita o lo que uno quiere modelar. You gave to get. Usted daba para recibir. You called things into Usted existence. llama las cosas a la existencia. Named your seed. Ya póngale nombre a su semilla. And everything was Y monetized. todo estaba monetizado. And in recent months, Y recientemente, and unos meses you know, atrás, all of this that I'm saying to you y todo lo que yo le estoy explicando a ustedes has grown over a period of time. ha crecido en mí a través del tiempo, But in recent months, pero recientemente my eyes began to become opened to discover the deeper things of God. mis ojos comenzaron a abrirse para poder entender las cosas, los asuntos más profundos en Dios. And to understand in a much more better way. Y poder I don't have the entender, words to describe no this. tengo ni siquiera las palabras para explicarle, pero poder percibir las cosas de una mejor manera. In fact, it's such a simple way, Y déjeme decirle, es algo tan sencillo, but so profound. pero tan profundo a la It's so vez. deep, Tan profundo. yet it's so simple. Y a la vez es tan simple. I came to learn Y yo pude aprender. that if I know God as my Father, Si yo conozco a Dios como mi papá, and I know myself as His Son, y yo entiendo y reconozco que yo soy su hijo, functioning in the Son, funcionando en el Hijo Dios, which is called Jesus que es Christ. Jesús el Cristo, If Jesucristo. I function in the Son, Si yo funciono en el Hijo Dios, as a Jesucristo, Son, como su hijo, I will not need to chase anything yo no tengo que caerle atrás a nada or seek to survive by my own human o endeavors. procurar subsistir a través de mis habilidades o hazañas. That's what it means when we heard last Y night. eso es lo que estábamos escuchando anoche. That was a profound message Fue un mensaje muy profundo, déjeme decirle. when it was said that the carnal man Y se declaró que el hombre carnal lives for his soul, vive para él, para el lives alma. by his or her emotions. Vive para él o para las emociones de él o ella. But the spiritual man Pero el hombre espiritual does not live for himself. no vive para sí mismo. He lives for his God, Él vive para su who is his Dios, Father. quien es su papá. And you know what I discovered? ¿Y saben lo que yo pude descubrir? I discovered Yo descubrí that when I only live for my Father, que cuando yo vivo únicamente para mi I Padre, do not live for fame, yo no vivo para fama, for ambition, ni para la for ambición, self-aggrandizement. o para ser engrandecido mi persona. I do not live just to be successful Yo no vivo para tener éxito en esta vida, or to be wealthy o para ser una persona próspera, or to be a rica, famous o ser preacher. un predicador famoso. I only live just for my Yo Father. simplemente vivo para mi papá. Whatever I need Y todo, absolutamente todo lo que necesito, will come to me vendrá a mí when I need it. cuando lo necesito. That's what it means. Y eso es lo que my significa God que mi Dios, Will meet all my need que mi Dios suplirá todas las cosas according to his riches and glory. conforme a sus riquezas en gloria. Let me put that in scientific language. Mire, yo le voy a descifrar eso en un lenguaje científico. When you function as a son Cuando usted funciona como un hijo of God, de Dios, there is a magnetic force hay in un you. campo magnético dentro de usted. There is a force field Hay un campo de fuerza that internamente en usted beams out of you. que simplemente emana, sale de usted, And when it generates a force field around y you. eso genera un campo magnético alrededor de su vida, And when you need something, que cuando usted necesite the whole algo, configuration is la configuración that it interna automatically comes to you es atraído a favor de usted when you need it. cuando usted lo necesite. That's what it means Y eso es lo que when Jesus significa said,
Cuando Jesús that declaró even if you do not ask your Father que aunque usted no le pida a su Padre for something, por algo, it will automatically come to you automáticamente le llegará a usted. because He knows what you need. Porque su papá sabe lo que Before you usted ask him. necesita aún antes de pedírselo. Now that's the kind Y esa es of person we have to produce. la calidad de persona que nosotros tenemos que producir. You know, I've been a student of studying the glory. Miren, yo he sido un word estudiante. glory. Yo he sido un estudiante acerca de la palabra, In the la Old palabra Covenant, gloria en el viejo The pacto. glory manifested, Y la gloria de Dios se manifestó, principalmente se manifestó through the temple. a través del In the templo. new covenant, En el nuevo pacto, the temple el templo is God's Son. es el Hijo de Dios. You are the temple of Usted God. es el templo de Dios. You are the house of God. Usted es la casa de You are Dios. God's dwelling place. Usted es la habitación de Dios. Jesus was not building an institution called Christianity. Jesús no creó una religión institucionalizada. He was building an ecclesia, a church. Cristo vino a levantar su iglesia. And that church Y esa is iglesia called the Son of God. se llama el Hijo de Dios. The church is God's Son. La iglesia es el Hijo de Dios. And as I study the word Y glory, mientras he estudiado la palabra gloria, whenever you study the word in the Old Covenant, donde quiera que usted estudie la palabra gloria en el Viejo Testamento, and glory means reputation. y la gloria nos habla de reputación. It speaks of the intrinsic nature of something. Y habla acerca de las características intrínsecas de algo. So whether you study the word kabod for Si glory, estudias la or palabra kabod por gloria, doxa for o glory, doxa por gloria, the word doxa la palabra doxa en comes griego from a verb in the viene Greek. de un verbo en el griego, The verb is dokio. y ese verbo es dokio, The word means to see, y la palabra significa ver, to recognize, reconocer, to know what you receive, what you are seeing. reconocer lo que usted está viendo. And the word simply means Y la palabra simplemente significa that when God's light, que cuando God's presence, la luz de su presencia, God's nature comes la upon you, naturaleza de Dios está sobre usted, there is a kind of a profile that Hay un- defines you. hay un perfil, hay algo que le cubre, And creation y la creación sees it, lo puede ver, recognizes it. reconoce that's the Son of God. que ese es el Hijo de That's the Dios. only way you can see God in Y esa creation. es la única manera en la cual la creación puede ver a Dios, es a través del And Hijo. when creation sees Y that, cuando lo creado ve al Hijo, there's a magnetic hay un force campo, una fuerza magnética that que trae toda la creación to the rising of that glory in a you. la gloria que se está levantando en el Hijo. And when creation sees it, Y cuando la creación ve y then reconoce la everything comes gloria, towards the Son. entonces todo se alinea a favor del Hijo. The Son was designed El Hijo fue creado to bring creation to para himself. traer la creación hacia Él. That's why the Bible says in Romans 8, Por eso es que en Romanos capítulo 8 las for escrituras this declaran, reason, the whole of creation por eso toda la creación, is eagerly, expectantly waiting toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, for the manifestation de la of manifestación the sons of de God. los hijos de Dios. When creation sees the Cuando Son, la creación ve al Hijo, then creation's cosmic growth entonces will el be gemir cósmico de la creación will be subdued. mengua. And creation then Y entonces la will creación be brought back to its será default setting. será reseteada a su diseño original. So when you study glory in the Old Entonces Testament, cuando usted estudia la palabra gloria en el Viejo Testamento, wherever the glory is, donde quiera que la gloria the esté, silver and gold comes el to it, oro y la plata le alcanza a which is usted. an idiomatic Que expression es una expresión idiomática of how
whatever resources one needs que todo, absolutamente todos los recursos que uno necesita is magnetically pulled es atraído de una manera magnética to where the glory is. hacia donde la gloria esté. And God's light, La luz de Dios, God's illumination la iluminación de Dios is His glory. es su gloria. So when the light is seen in Entonces, cuando la luz es observada en usted, you, you don't have to call anything into usted no tiene existence. que llamar absolutamente nada a la They just come existencia. automatically. Simplemente, automáticamente le alcanza. There's going to be a mighty, believe me, listen, Miren. what I'm saying may sound surreal, Lo que yo le estoy explicando a usted quizás no tiene mucho significado, but I say this Pero with lo all voy- the conviction in pero my lo heart. voy a decir esto con una gran convicción en mi espíritu. When we shift back Cuando nosotros nos to alineemos, seeing ourselves as sons of God, nosotros vernos como genuinamente lo que somos God el is Hijo, our Father, not que Dios, academically, but que Dios es subjectively. nuestro Padre. Miren, no estoy hablando de que usted lo conozca a Él académicamente, sino subjetivamente. You will see how the wealth Usted verá Of the cómo nations. las riquezas de las naciones automatically becoming your possession. automáticamente llegará a su posesión People will come to you. y las personas llegarán a usted. Resources will come. Los recursos le alcanzarán a usted. Presence of God will come. La presencia de Dios le power alcanzará. will come. El poder de Dios le The alcanzará. proliferation of La grace. proliferación de todo lo que es Dios llegará a usted. In fact, Bueno, realmente heaven los cielos will start to descend. descenderá. The presence of the realm of the eternal, La dimensión de lo eterno, which includes angelic orders que and incluye principalities las and huestes dominions, angelicales y todo ese mundo, todo ese reino, will come to the Son. le alcanzará, llegará al Hijo. And that's how the Son will become the executive and federal head Y es of all así como creation. el Hijo de Dios se convertirá en el poder ejecutivo de todo lo creado. That's the day we are Y living. ese es el día en el cual nosotros estamos viviendo. How we do church in these days Como nosotros hacemos iglesia en estos tiempos, is going to be totally va a different ser totalmente diferente to how it's been done in the de cómo past. se ha hecho la iglesia por años y años atrás. So it's very important Así que es sumamente to importante develop a father-centric view. que usted pueda tener una visión centrada en el Padre. In other words, En we otras need palabras, to see God Debemos de ver a Dios as our Father como nuestro Padre, and the one from which all things come. en el cual todas las cosas proceden de Él And we only live for Him, y solamente vivimos para Él. not for anything else. No vivimos por ninguna otra cosa que no sea el When Padre. Christ the Son came, Cuando Cristo, el Hijo, vino a la tierra, you know, I could never comprehend miren, yo no podía comprender why He would say things por qué like, Él decía cosas como, you know, after He would heal people, después que Él sanaba a las personas, por ejemplo, He would say, don't go and tell anyone I healed you. y Él decía, no le diga a nadie que usted fue sanado, I mean, if I heal somebody, porque si yo sano a alguien, I'll want to write a book yo quiero escribir un libro de que yo logré un milagro, hice un on how to milagro, heal the sick. de cómo usted puede sanar a los If I raise enfermos. somebody from the dead, Y si yo resucito a I alguien wanna de la tell the muerte, whole yo world quiero that I que raised todo somebody el from mundo the dead. sepa que cómo se puede resucitar a alguien de los muertos. but when He came, Pero cuando Él it vino, seemed like He never wanted to draw attention to era como Himself. si Él nunca quisiese que la atención fuera atraída en pos de Él. And I don't think He was being modest, Y no creo que Él lo hacía porque era humilde o modesto, no. but He wanted to present an example Porque Él quería presentar un ejemplo of how all sons, de all the cómo sons of God, todos los hijos de the Dios, Sons Incorporated, el hijo corporativo,
should live their lives. debería de vivir como Él vivió en la tierra. You've not been called to live Usted no fue llamado para vivir so that you can tell the people you're a millionaire para que usted pudiese decirle a las personas, yo soy un or millonario. you're successful in whatever O tengo gran discipline éxito or en lo que field of yo, en el expertise. campo de acción en el cual yo me desarrollo. No, no para eso. We have all been called Todos fuimos creados to put our God on display. para poder exhibir a Dios nuestro Padre. Whether you are successful Si in es business exitoso en los or in negocios, cultures or o in en las arts culturas, o en las or whatever your artes, expertise is, o en todas las áreas sociales de la vida. everything we do Absolutamente todo lo que nosotros hacemos is to bring attention to es our para God. traer atención. So al Padre. developing this view Entonces, si podemos desarrollar esta visión, is very, very es important. sumamente I'm going to importante. give you some homework. This is a Le school. voy a dar tareas y que estaré dándole unos versos bíblicos. I want you to read Quiero que- Jeremiah chapter 3. Quisiera que vayan a Jeremías capítulo 3, anótenlo para que lo estudien. In fact, I would say to all of you, Bueno, yo les voy a decir a todos ustedes, please go and read the Gospel of John. por favor, léase el Evangelio según San Juan. I believe that we will not understand our sonship Yo identity entiendo que no vamos a poder tener una comprensión correcta de nuestra posición como hijos until you read the Gospel of John. hasta que leamos el Evangelio de nuevo según San Juan. And then read first the epistles of John. Y también lea las cartas, las epístolas de first, Juan, second, and primera, third segunda epistle y of John. tercera de Juan. And after you've read that, Y después que usted ha leído el read the book Evangelio, of Revelation. también entonces vaya al libro de Revelación, Because the same John read it. porque el mismo wrote Juan, it. el mismo Juan lo escribió. And thereafter, Y luego, después de eso, you can start reading Genesis chapter 1. entonces comience de nuevo a leer Génesis capítulo 1. And you'll be surprised Y usted se va at a how your lenses will change. usted se va a sorprender de cómo su visión, sus lentillas van a ser And how the cambiadas. Bible will start to explode. Entonces, cómo las escrituras explotarán de nuevo dentro de Seals usted. will be broken. Y usted podrá ver que sus ojos serán abiertos. But in the book of Jeremiah, Pero en el libro de Jeremías, capítulo 3, Jeremiah the prophet el profeta is writing Jeremías to a very, very obstinate religious people está hablándole a personas obstinadas religiosamente in the nation of Israel. en la nación de Israel. And in chapter 3, verse 3, Y en Jeremías capítulo 3, verso 3, por favor, he says some very powerful él things. dice unas palabras sumamente He poderosas. says, God has withdrawn Él dice que Dios se ha retirado, the rain. que Dios ha detenido la lluvia. There's no latter rain. Por esta causa las aguas And let han me sido explain. detenidas. It's not rain. No that es he's lluvia per se, faltó la lluvia tardía, hablando de la lluvia But he's tardía. withdrawn the source Es que Dios ha retirado la fuente por la cual, that produces prosperity. la fuente que produce prosperidad. And in the agrarian culture, Y en la cultura agraria, rain was absolutely necessary la lluvia era sumamente necesaria for farmers Para to que los- grow a healthy crop. para que los agricultores pudiesen desarrollar una buena cosecha. And he says that when he draws Y él the lo dice así. comparison, he says, you have had a harlot's forehead. Usted ha tenido y has tenido una frente de ramera And you refuse to be ashamed. y no quisiste tener vergüenza. In other words, En otras palabras, he's speaking here él está diciendo, about declarando, a harlot. That's not good language. miren, That's not déjeme good decirle, picture. usar el lenguaje de has tenido frente de ramera, eso no suena muy And bien. I know that yesterday Y sé que ayer, the school commenced with marriage seminars. sé que esta escuela inició con talleres acerca del matrimonio. And the fundamental of a marriage Y el fundamento de un matrimonio es is to enter into a covenant entrar en un pacto between a male and female entre un hombre y una mujer, that is sacrosanct, y es un pacto that's sacrosanto, holy,
que es santo, and clean, que es puro, where you will not share your bed donde usted no va a compartir su cama outside of the sanctity fuera de of la marriage. santidad But the del Bible says matrimonio. here Pero la Biblia that aquí en this Jeremías nation, 3:3 declara que esta who nación, is supposed to be one with God que debió de haber sido una con Dios, in a covenantal agreement en un that should not be acuerdo broken, de pacto, developed a paradigm. That's este pueblo mentality. desarrolló una mentalidad, desarrolló un paradigma. This is an ideological Esto es stance un pensamiento ideológico, that we do not need to be married to God. que nosotros no tenemos que estar casados con Dios. We can choose how we want to Podemos live our escoger lives. cómo nosotros queremos vivir nuestra propia vida. This is what we call in philosophical Y en el language lenguaje filosófico esto es lo que se llama existentialism el at its existencialismo. best. El existencialismo, la cumbre del And existencialismo. that's what gives birth to things, to ideologies like democracy. Y es así, por ejemplo, donde nace la ideología de la democracia. What is existentialism? ¿Qué es el existencialismo, la filosofía? Without oversimplifying, Voy a tratar de decirlo it simply means y simplemente I significa: will live my life yo voy a vivir mi however vida, way I want to live la manera it. en la cual yo quiera vivirla, mi manera. And no one should tell me Y how I should architecturally design my life. Y nadie debe de decirme a mí cómo yo debo de diseñar mi vida. I will choose what relationships I want. Yo voy a escoger las relaciones que yo quiera escoger. I will choose what pacts and alliances I would go Yo into. voy a escoger las alianzas y los pactos que yo quiera. I will live my life as I see Y voy it a correct. vivir mi vida como yo entiendo que debo de vivir mi vida. And God says here, Y Jeremiah Dios says, nos dice en Jeremías 3, capítulo you 3, have a harlot's forehead. tienes la frente de ramera. Do you know that harlotry, Y ustedes saben que la ramera, in English we call it prostitution, en inglés le llamamos prostitución, igual que acá. is one of the imageries Y nos pinta un cuadro, una that imagen describes the church of the 21st century. que describe la iglesia del siglo XXI. In idiomatic language, it's En called el- going back to Egypt En el lenguaje idiomático se declara volver a Egipto or Syria o Siria or to some secular world. o al mundo secular. In 21st century language, En el lenguaje del siglo XXI sería going back to the cultures of this world. volver a las culturas de este mundo. The code of conduct, the manner of El life, the código de culture. conducta, la manera de ser. You refuse to be ashamed. That's what Te Jeremiah says. niegas. Jeremías 3:3 declara: y has tenido la frente de ramera y no quisiste tener But vergüenza. in verse 4 it says, Pero en el verso 4 declara: will you not come from this time, will you not from this time cry to me? a lo menos desde ahora no me llamarás a mi Padre And mío. what's the cry? ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es el clamor acá? My Father, Padre mío, my Father. Padre mío, declara Jeremías 3:4. You are the guide of my youth. Guiador de mi juventud. My Father, Padre mío, I want you yo quiero que tú to pilot the seas development el of my life. piloto de mi vida. Now that's where we need to move to. Y es ahí donde nosotros debemos de movernos. I cannot, when we finish the series, Mire, cuando terminemos esta serie, you will understand some of the statements I'm making usted va a today. poder entender las declaraciones que estoy haciendo desde el inicio. You know, the apostolic season, Saben, la estación apostólica, which has an aspect to it, que tiene un aspecto a ella, which is reformational. y es la palabra reforma. And we got the definition of Y the recibimos la definición anoche, is to bring us back es que retornemos to an accurate position. a una posición correcta, exacta. If your skeleton system, this Si- limb, this si- arm, si este abrazo is recibe, deformed,
si el brazo está deformado por un then it golpe is to bring it back o to un its trauma, orthopedic es position. que ese brazo ortopédicamente So that it pueda can volver function al diseño original effectively. y pueda funcionar efectivamente. The Reformation La reforma is bringing us back nos está retornando a to nosotros our original formation, a la formación original, the original design al diseño original for how we should live. de cómo nosotros debemos de vivir. And we are no more working with infrastructural things. Y ahora no estamos hablando con las infraestructuras. You know, if you're building a house Si usted está edificando una casa on a piece of en land, un pedazo de territorio, en una you have propiedad, to bring the earth moving machines usted tiene que traer las maquinarias que van a estar removiendo la to prepare the tierra land. para darle la condición correcta a You have esa to bring tierra. infrastructural Entonces usted trae equipment equipos de infraestructura, like scaffolding, trae para poder establecer And all los the necessary andamios, stuff. todo lo necesario para una edificación correcta. but we do not get sidetracked by the earth moving machines. Pero no debemos de ser distraídos por esos movimientos sobre la propiedad. or the scaffolding, El andamio, or the different o skilled los workers obreros, los técnicos que saben acerca de construcción, that needs to come to build your house. que vienen para edificarle su propiedad. The ultimate objective El objeto is to follow the architecture principal es que todo ese engranaje So that pueda that house seguir los planos arquitectónicos is para built que esa casa sea edificada according to the de plan. acuerdo al plano We are now moving original. into the Reformation. Ahora nos estamos moviendo en esta estación de la reforma, That we are not getting caught up on peripheral que no matters, nos estemos desenfocándonos en las cosas, en los asuntos periféricos, but now we're getting to the actual pero focus. que ahora podamos concentrarnos en lo que es la formación del plano original And the focus diseñado por is, Dios. Ese es nuestro foco How do you central. build a son ¿Cómo entonces who es will be the edificado, most exact formado el representation Hijo que pueda ser la representación más exacta de of Dios? the Father in De creation? Dios el Padre en la creación. And God's showing me Y Dios me está that mostrando a when the mí Son emerges, que cuando el Hijo sea manifestado, levantado, He will only represent His Father. Él únicamente va a representar al Padre. Look at Jeremiah chapter 3, verse 14. Vamos a Jeremías capítulo 3, verso Jeremiah chapter 3, 14. verse Capítulo 3, verso 14. Return, O backsliding children. Vuelve a mí, oh hijos. Now I know you're not backslidden here. Sé que ustedes no se han descarriado aquí, no estoy hablando de acá. Amen? Amén. No backslidden people here. Aquí nadie se ha descarriado. So let me speak to the live stream. Entonces yo voy a estar hablando los que están en transmisión. Return. Y aquí dice, In other words, reconoce pues tu maldad Come back to porque alignment. para que vuelvas a ser alineado. Come back to the place of your departure. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, For I am, says the Lord, for I porque am yo married to soy you. vuestro esposo. I am married to you. Yo estoy casado con ustedes. Listen to this. Observen I will esto. take you, Y os tomaré one from a city, uno de cada ciudad two from a family, y dos de cada and I will familia. bring you to Zion. Y os introduciré en And I will give you Sion. shepherds. Y les daré, y os daré pastores. These are craftsmen, technicians, Estos son los skilled workers. técnicos, estos son los que tienen la habilidad de dar la formación correcta. In the new covenant, it's called fivefold ministers. Y en el nuevo pacto sería el ministerio quíntuple, pastores, Apostles of profetas, Christ. apóstoles de Cristo. I will give you shepherds according to my Y os heart, daré pastores según mi who corazón, will feed you que os with apacienten knowledge and understanding. con ciencia y con Let me inteligencia. tell you something. Déjeme decirle algo. You may not fully understand Quizás usted no pueda comprender how important schools like this are. versos como estos que son sumamente importantes.
these schools Estas escuelas, esta are escuela helping us to return to the Lord, nos están ayudando a todos nosotros retornar bringing al understanding and Señor knowledge. para que nosotros podamos recibir ciencia e inteligencia But you're not espiritual. returning to God Pero usted no está retornando a Dios in an abstract way. de una manera Here's the abstracta, construct. sino mediante una construcción. You are Usted returning to God está retornando a as Dios your Father. como su Padre. And you're returning to Him Y cuando usted retorna a Él como as a su son Padre, returns to cuando his usted father. retorna como un hijo retorna a su Padre, I will consistently be referring to the story of the yo prodigal son. consistentemente le estaré haciendo referencia a la historia del hijo pródigo. When he was in the pigsty, Cuando el hijo pródigo estaba con los cerdos when he was working as an employee of caring for y pigs, cuando ese hijo estaba trabajando, su trabajo era cuidar los cerdos, he came to the self-realization él llegó a un entendimiento claro that where he was an inaccurate position, que en el lugar en el cual se encontraba ese hijo era un lugar inadecuado. and he understood that an accurate position was to be with his father, Porque la posición correcta era estar con su padre. not with an employer. No ser un empleado cuidando cerdos. He was not employed to take care of Porque pigs. él no fue llamado o él no fue empleado para cuidar He was cerdos. designed Él fue diseñado to live in his para father's vivir house. en la residencia de su padre. And when he understood that, Y cuando él entendió, volvió en sí y entendió, he humbled himself él se humilló and made the journey y retornó, hizo la travesía from independence de la independencia to communal living. para tener una vida de And his comunidad. communion Y esta común unión de was a comunidad son with a father es la relación de un padre con and a su father hijo, with a son. el hijo con el padre y el padre con el hijo. His father later on said, Su padre luego le dice a él, your brother tu hermano was lost. estaba perdido. If you are not with the father, Porque si usted no está con el padre, you are lost. usted está perdido. And he said, Y él he decía- was dead. Y el padre dijo, él estaba muerto. But he did not die physically. Pero él no murió físicamente. So death cannot be Entonces la muerte described or defined. no puede ser descrita o definida The cessation of breathing. a través de la cesación de respirar. Death La muerte is disconnection from the es la Father. desconexión del Padre. When you separate from the Cuando Father, usted se separa del Padre, you are not only lost, usted no solamente está perdido, but you are dead. pero también muerto. But when you come back to the Pero Father, cuando usted retorna al Padre, you are no longer lost, ya usted no está and perdido you are no longer y ya dead. usted no está muerto. This is so important. Y esto es sumamente importante. Let me close with this. Voy a cerrar con esto rápidamente. In verse 19, En el verso the last 10, portion. en el verso 19 de Jeremías Well, let's 3. read 19. And I said, but Bueno, I voy a said, leer el verso how can I 19. put you among the children Y yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? and Jeremías give you a 3, pleasant land, 19. Y os daré la Listen to tierra this. deseable. Escuchen Listen to esto. this. Escuchen esto. a beautiful heritage Y les daré la tierra deseada. Oigan bien, la rica of the host of heredad. nations. La rica heredad de las naciones. How can I make you successful? Y el padre pregunta, ¿cómo puedo hacerlos prósperos a Here's ustedes? the answer. Y aquí está la respuesta. You shall call me Father. Me You shall call llamaréis, me my Father. me llamaréis Padre mío. And not turn away from Y me. no os apartéis de en pos de mí. So how do you get blessed? Entonces, ¿cómo es usted? ¿Cómo se convierte usted en una persona próspera? Just
Return to Him. Retorne al Padre. Call Him my Father. Y llámele Padre mío, Padre mío. And don't turn away from that. Y no se desvíe de ese camino. Just stay focused. Simplemente enfóquese en el Padre. And He will put you amongst the Y people. Él le colocará a usted en He'll prosperidad. give you a pleasant Y land le dará una tierra rica. and a heritage Le dará amongst the una tierra nations. deseable y la rica heredad de las naciones. This is not a prosperity gospel, Y este no es el evangelio de but this is prosperidad. prosperous living. Esta es una vida próspera en el Padre. This is the way God is Este designed. es el diseño de Dios. Amen. Amén. Well, let's stop there. I'm Bueno, sorry, my voy a tener time que went parar beyond. allí en Jeremías 3:19, léalo. Think on what I'm saying. Y medite en todo lo que he venido diciéndole a ustedes. God bless you. Dios les bendiga abundantemente.